¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que el fraude lo estrena Maduro o puede que hayan empezado a construirlo antes? En muchos años la gente dijo no es culpa de Chávez, es culpa de Maduro, pero era culpa de Chávez, porque las políticas que Chávez aplicó año tras año, demostradas con datos y de la teoría económica, se puede deducir que la crisis es culpa de él. Maduro es un chavista consecuente. De hecho, era leal, era profundamente leal a Chávez. Lo único que hizo en su vida fue ser leal, por eso llegó donde llegó, porque no tiene otro mérito. Y porque de hecho le parecía a Chávez inofensivo, a diferencia de Diosdado. ¿Te acuerdas cuando Chávez intenta enviar a Diosdado a un estado remoto del interior? Porque ya hasta le tenía miedo. Por lo inteligente que es Diosdado, por lo malvado que es Diosdado. Recordemos que a Chávez estuvieron a punto de le hicieron el peor golpe de la historia en 2002, los golpistas lo terminaron devolviendo al poder. ¿Qué pasó? ¿Nos puedes recordar ese evento increíble donde Chávez en su radicalización se tropieza y casi que termina la pesadilla antes de llegar a estas alturas, 22 años antes de llegar a estas alturas, pero el tipo tiene un dios aparte y lo liberan y vuelve a la presidencia? Es increíble. Chávez vuelve más fuerte, porque ese golpe tal lo hizo más fuerte electoralmente a pos del marketing, que era su popularidad era tremenda, que todos esos opositores, ninguno hablaba de capitalismo, que ya era muy poco hablado, pero o sea, algo se decía de libertad de mercado, o sea, la libertad de mercado que ellos defienden, la falsa, la que es que un Estado hace negocio con otro Estado y pone aranceles y tonterías. Y o sea, todos no hablan de capitalismo, no hablan de ningún tipo o sea, eran más socialistas que Chávez. Todos hablaban el mismo idioma. Cuando muere Chávez, que fue exactamente 2 años después de ese encuentro que tuve con ellos, María Corina le vota la ley del desarme civil a Maduro para quitarle las armas a la gente, dejándola más indefenso que nunca. Y para mí ese es el verdadero comienzo de la dictadura dura. O sea, se pasa de la dictadura, de la dicta blanda a la dictadura de verdad. Cuando ya la gente pierde la capacidad. Yo digo, es porque como política ruin que es, no se me ocurre otra razón. Con la gente desarmada sabe que están más desesperados, más necesitados de representación política. Y esa representación política que a las luces vemos hoy, que nunca me imaginé que ella iba a llegar a disputar la presidencia, que no sirvió de nada. O sea, le habrá servido a ella, pero a la gente no. Entonces, ¿cómo explicas eso? ¿Por qué la oposición le votó la ley del desarme a Maduro para quitarle sus armas, su última posibilidad de resistencia al pueblo llano? No importa la crisis, no importa si la gente come la basura, no importa si la gente tiene para comer, no importa si la gente tiene para trabajar, no importa si el salario mínimo es una miseria. Ellos, los políticos de todas las clases y las especies, siempre están bien. Tienes que enfrentarte al tipo que te asalta. Mientras puedas pacíficamente, lo más recomendable, así no corres riesgos. Pero en Venezuela ya no queda otra opción que enfrentarse por la fuerza. Y todo esto ha sido paliativo y de alguna manera legitima a Maduro. Por algo llamó a las elecciones, porque él se siente más legitimado, aunque sea de cara a su 30% de locos que todavía lo apoya, y María Corina ha sido cómplice. O sea, justamente todo esto nos da la razón a los anarquistas. La democracia no funciona, y no funciona en ningún lugar para conquistar libertad. Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo un invitado especial que lo estuve acosando prácticamente para que podamos concretar esta charla, puesto que me interesa mucho su punto de vista en vistas a lo que ha ocurrido el último domingo y lo que estamos viendo en estos días trágicos en Venezuela, con todo el aparato criminal del Estado mostrando su verdadera naturaleza, oprimiendo a su pueblo en las calles, manchando una vez más el suelo de Miranda, el suelo venezolano, con sangre inocente. Y creo que el más lúcido diagnóstico posible solo puede darlo un liberal anarquista que además lo sufrió en carne propia. Y ese es mi estimado Freiti Tavares, que lo sigo hace mucho tiempo en Twitter, que él estuvo en la Academia Libertaria que yo dirijo y que tiene un canal de YouTube que yo desde ya les recomiendo que se suscriban, de difusión de los valores de la libertad,
bien entendidos, que se llama Anarquista de Libre Mercado. Estará aquí en el título y en la descripción para que entren y se suscriban. Los invito personalmente a ello. Freiti, lo primero, ¿cómo ves estos últimos días en Venezuela? ¿Tú estabas esperando esto? ¿Tenías algún tipo de ilusión? Me imagino que no. Bueno, ante todo, saludo a toda tu audiencia. Bueno, cabe destacar que es un placer y un honor estar acá en este canal. Creo que es el canal referencia del verdadero anarquismo, del anarquismo consecuente, ese que se entiende como ética, como moral, antes que un resultado económico, a pesar de nuestra libertad, que es lo que se difunde por ahí más que todo, cosa que no condeno a 100% porque hace falta ese tipo de contenido, que fue el que me capturó a mí, y poco a poco ir evolucionando para llegar a la verdaderas ideas. Bueno, respondiendo a tu planteamiento, evidentemente yo soy el tío pesado de mi familia, de mis amigos, porque yo lamentablemente cuando me preguntan a mí, como ellos siempre hablamos de política, siempre hablamos de, bueno, un poco de filosofía, tema con gente, yo viví en Chile, con amigos chilenos, con amigos de Venezuela, yo viví en Chile 4 años, después pasé a Venezuela, volví 1 año y medio, y hace 1 año y algo estoy aquí en España. O sea que no estoy lejos de Venezuela por mucho tiempo. Tampoco es que estoy lejos hace 20 años, hace 15 años, 10 años, que no estoy tan desconectado de la realidad. Y obviamente tengo muchos amigos allá también que hablo con ellos. Y la situación es evidente. O sea, es lógicamente que esto iba a pasar, porque ya tenemos un antecedente. Ya han hecho varios fraudes, no es primera vez que lo hacen, desde el mismo Chávez, que había perdido mucha fuerza. Yo no digo que, yo no puedo decir que Chávez no ganó sus elecciones, porque era evidente el apoyo, lamentablemente, que tenía ese señor, que en el infierno esté. Ahora, lo de Maduro fue una locura. Era evidente que no lo quiere ni su madre, para empezar. O sea, ese tipo no tiene carisma, ese tipo no hace nada bien. Es uno de los peores presidentes de la historia de Venezuela, y eso que Venezuela ha tenido pésimos presidentes. No pasó con Chávez. Chávez es consecuencia del socialismo de 40 años, de 2 partidos socialistas llamados Adecos y Copellanos, que son estos especies de socialdemocracia, que mucha gente me lo discute a estas alturas, pero en su misma descripción y su mismo contenido, su misma referencia de partido político dice socialdemocracia, socialismo. Y mucha gente lo discute. Es verdad. Supuestamente. Permíteme agregar un detalle a esto. Vale. Pues yo sigo este tema desde sus comienzos prácticamente. Yo me empecé a interesar en política ahí en las épocas de Mr. Danger, Aquí huele a azufre y todas las cosas Sí. todo el show ese, toda esa escenita que montaba Chávez en televisión y que era bastante entretenido, vamos a decirlo. Y claro, yo empecé a estudiar, incluso estuve en contacto por mail cuando vivía Petkov, que fue este guerrillero, luego devenido en periodista, que fue ministro incluso, y que me interesaban las críticas que le hacía a Chávez. Probablemente es la primera voz de izquierda crítica a Chávez que yo escuché. De las y bueno, pocas. efectivamente. De las pocas. Y él ya comentaba, de las poquísimas, y él ya comentaba en esa época, Petkov, este intelectual venezolano, que había algunas artimañas electorales. O sea, como que Chávez había ganado con fuerza las primeras elecciones, pero ya la última, él estaba convencido de que Chávez había ejercido presiones en la Junta Electoral, el Comité Electoral, la Cámara Electoral, como fuere, para dibujar el número porque había perdido por poco. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que el fraude lo estrena Maduro o puede que hayan empezado a construirlo antes? No. O sea, yo difiero un poco del intelectual. No creo que Chávez haya perdido una elección. Yo no lo creo. Lo que sí creo, y es evidente que él construyó todo este monstruo, todo este sistema fraudulento, no fue a Maduro. Maduro lo hereda, porque los militares sean brazos del régimen, eso lo forma Chávez con mucho esfuerzo, mucha astucia, porque si algo era él, un genio del mal. O sea, todo este aparato fraudulento, Chávez lo impulsó. Aparte que sabía usar muy bien todo el poder del Estado. Estamos hablando de un tipo que hizo porque esto no se habla, un tipo que hizo que el petróleo subiera de precio, yendo con los países de la OPEP a limitar la oferta de petróleo, bajar la producción adrede para que el precio suba. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene este tipo de
de pensamiento y que logró que el petróleo suba tan alto y tener una casi cantidad ilimitada de dinero que lo llevó a tapar y a tapar y a tapar todo el desastre y toda la crisis que ya estaba y que pasaba con muy buena propaganda, con muy buena estructura electoral, o sea, dominando los medios de comunicación, el tipo también era muy bueno hablando, campañas de marketing increíbles, de las mejores, pero toda esta estructura la construyó Chávez y se la heredó Maduro. O sea, Maduro todavía sigue siendo lo que es y sigue logrando hasta ahora lo que logró gracias a la estructura que Chávez construyó con los años, que fue fallando. Hay elecciones que se le escaparon, como la elección de la reforma constitucional, que se le escapó por un porcentaje, que él dio esa derrota raramente, pero y ahí fue, y siempre iba como afinando detalles sobre este tipo de, entonces, este sistema fraudulento. Así que evidentemente, y aparte que Maduro es una persona limitadamente, un minusválido mental, ese tipo no tiene idea de nada. Todo lo que se construyó fue gracias a Chávez. Y además, Maduro es un títere puesto ahí. Maduro no sirve para nada. Maduro solamente es alguien que está puesto ahí porque Chávez se le ocurrió la brillante idea de decir, este es el candidato. Y si Chávez dice que la silla es el candidato, fuera la silla, no fuera Maduro. O sea, está por eso. O si no... Las palancas del régimen las mueven Diosdado, los Rodríguez, ¿verdad? Todas esas mafias ahí, narcomafias que están ahí alrededor de él. Ya se sabe y es evidente que Maduro ya cuando el problema con Guaidó estuvo a punto de irse, pero no lo dejaron. Es que esto es lo que a mí me han dicho unánimemente las fuentes que tengo, que son bastante diversas, que Maduro es un cobarde patológico, y es lo que reconstruí en el documental que acabo de estrenar de Maduro, se los recomiendo si no lo han visto, lo que nadie dijo de Nicolás Maduro. Él desde joven es hipocondríaco, le tiene mucho miedo a la muerte, es algo que adquirió del padre, que fue un terrorista que luego huyó al exilio. Por cierto, una pregunta que mucha gente hace, yo por lo que he indagado, esto es un dato menor, ¿no? Es casi superficial de este debate político superficial, pero yo indagué y él habría nacido en Venezuela, pero mucha gente está convencida que no, que nació en Colombia. ¿Tú qué piensas? Ay, me da igual, se ve así la verdad. Porque si nació en Colombia, en Venezuela, o sea, es una de las peores cosas que le pasó a Venezuela junto con Chávez, pues. O sea, es de consecuencia. Si no hubiera sido Maduro, hubiera sido la silla de quien sea. Esto ya estaba destinado a pasar. Lamentablemente, esto lo construyó Chávez, esta estructura. Si Chávez estuviera vivo, fuera igual. Porque esta estructura la construye él. Todas estas cosas, igual o peor, porque además era más hábil todavía para la opresión. Y era un gran ajedrecista como militar que era. Bueno, quiero además subrayar lo que tenía una suerte, porque qué casualidad que se muere y estalla la crisis que él provocó. En muchos años la gente dijo, no es culpa de Chávez, es culpa de Maduro, pero era culpa de Chávez, porque las políticas que Chávez aplicó año tras año, demostrada con datos y de la teoría económica, se puede deducir que la crisis es culpa de él, que Maduro la empeora así, con políticas más estúpidas, porque Maduro lamentablemente es más estúpido. Y no es que yo lo diga, es que solamente hay que escuchar los 2 segundos para que se vea que es un estúpido. Pero bueno, son datos de color, pues. No, datos de color, y en realidad es una cuestión de fondo, porque todavía hay una izquierda. Está la izquierda que se empeña en defender a Maduro, que ya es, digamos, el porcentaje más moralmente más execrable, intelectualmente más patético y además marginal en todo sentido. Pero luego tienes una izquierda que dice, ay, no, es que las cosas cambiaron, y ahora salen muchos chavistas a decir, no, es que Maduro es de ultraderecha. No, Maduro es un chavista consecuente. De hecho, era leal, era profundamente leal a Chávez. Lo único que hizo en su vida fue ser leal, por eso llegó donde llegó, porque no tiene otro mérito, y porque de hecho le parecía a Chávez inofensivo, a diferencia de Diosdado. ¿Te acuerdas cuando Chávez intenta enviar a Diosdado a un estado remoto del interior? Porque ya hasta le tenía miedo, por lo inteligente que es Diosdado, por lo malvado que es Diosdado. Entonces Maduro llega por tonto, porque Chávez podía quedarse tranquilo, que Maduro no lo iba a envenenar, no lo iba a matar, no le iba a clavar un puñal por la espalda, y por eso lo designan sucesor. Bueno, y hay gente que dice, no, que Chávez era mejor, que Chávez era mucho mejor. No, esto es el chavismo, este es el desarrollo natural del socialismo. Por la suerte de lo que te digo, o sea, la crisis estalla y Chávez estaba muerto. Entonces, qué casualidad. Chávez se murió y estalló la crisis, no es culpa de Chávez. No, hombre, y además, tenía un dios aparte.
lanza un golpe de Estado completamente fallido, que ahí evidentemente como militar en el campo no se lució contra Carlos Andrés Pérez, y lo podrían haber matado, lo podrían haber dejado preso, el tipo consigue el indulto, se pone a viajar por el mundo, me acuerdo que de hecho se va de clandestino en los 90 a Colombia, que Petro le hace el tour por Bogotá, pero luego también recordemos que a Chávez estuvieron a punto de matarlo, le hicieron el peor golpe de la historia en 2002, los inútiles de los golpistas lo terminaron devolviendo al poder. ¿Qué pasó? ¿Nos puedes recordar ese evento increíble donde Chávez en su radicalización se tropieza y casi que termina la pesadilla antes de llegar a estas alturas, 22 años antes de llegar a estas alturas, pero el tipo tiene un dios aparte y lo liberan y vuelve a la presidencia? Es increíble. Bueno, hay que ver también desde el punto de vista hasta dónde no fue un teatro, todo eso. Porque después te sacan un documental que yo vi mucho en su tiempo, que los pasaban en el canal del Estado creo que los 11 de abril, creo que fue el golpe. O sea, es increíble lo que pasó. Es increíble, o sea, la suerte que tiene ese hombre, por eso que te digo, tiene una suerte increíble, porque no lo mataron ahí, no, en el golpe fallido tampoco lo mataron. Lo que era evidente es que tenía cómplices del mismo gobierno. De hecho, quien lo libera, Rafael Caldera, y con eso gana elecciones. Y otra cosa que quiero decir, que a la gente le molesta mucho, es que las políticas que Chávez trajo, la mayoría, unas pocas se puede decir que fueron originales de él, no de la historia, porque ya Allende las hizo, la Unión Soviética la hicieron, pero todo lo que Chávez hizo después lo hicieron los mismos de Copillano a los que le dio el golpe. Todo igual, un poquito menos, pero todo fue lo mismo, todo fue lo mismo. Lo que pasa es que Chávez trajo algo más radical, supuestamente era el cambio. Y bueno, me acuerdo mucho también del golpe de Estado, porque lo que inició ese golpe de Estado fue los curros políticos que estaban en ese... PDVSA fue nacionalizada. Y ahí había muchos curros políticos, corporativistas, obviamente. Las transnacionales venían, pagaban su prima, tal, lo que se ve en todos los países, porque eso es el Estado, una mafia corporativista. Estamos hablando del monopolio estatal petrolero. Exacto. Él saca dos leyes, que es la ley de hidrocarburos y la ley de tierra. Con la ley de tierra empieza a expropiar a todos los terratenientes y empiezan las expropiaciones de las tierras, que ahí fue que se empezó, ya la agricultura estaba destruida. Porque de que apareció el petróleo en Venezuela, por la razón que sea, se abandonó la agricultura y todo fue petróleo. Ya estaba destruida. Y Chávez le dio la estocada final a empezar a expropiar las tierras y las fincas productivas con esa ley de tierra, por uso público y por la cuestión del socialismo, la reducción de la riqueza, la justicia social, toda esta verborrea que funciona mucho a esta altura todavía, increíblemente. La otra ley fue la ley de hidrocarburos, donde él decía que Venezuela tenía los contratos de más del 50% de todas las transnacionales y todos los contratos que Venezuela adquiría con las demás transnacionales, y le subía los impuestos, le ponía más restricciones, más controles, y como que ampliaba el negocio público. Gracias a esto pudo crecer más el Estado, pudo tener más políticos, pudo subir el clientelismo político, y empezó a destruir los curros de estos Adeco Copellanos y sus derivados que estaban naciendo. Y esto fue lo que no le gustó, porque nunca le importó el país, sino que ya no eran dueños del negocio, porque Chávez lo fue sacando poco a poco. Y a esto le dan el golpe de Estado, a este negocio. No se lo dan porque tanto fue así, y que me desmienta la historia, que cuando Chávez vuelve más fuerte, porque ese golpe de Estado lo hizo más fuerte electoralmente a pos del marketing, que su popularidad era tremenda, que todos esos opositores, ninguno hablaba de capitalismo, que ya era muy poco hablado, pero o sea, algo se decía de libertad de mercado. O sea, la libertad de mercado que ellos defienden, la falsa, la que es que un Estado hace negocio con otro Estado y pone aranceles y toda esa tontería. Y, o sea, todos no hablan de capitalismo, no hablan de ningún tipo o sea, eran más socialistas que Chávez. Todos hablaban el mismo idioma. Entonces, como que tratando de esta cosa de los políticos, de tratar de buscar votos y tratar de ganar, viendo lo que es supuestamente más popular, se volvieron todos como Chávez. Y todos hablaban como Chávez. Y obviamente les ganó el original en su propio juego. La única, que sí te lo debo decir, que era diferente, que también era igual, pero era un poco diferente, era María Corina, que sí, fue la única loca que en las primarias habló de capitalismo popular y la cuestión, pero que, bueno, igual en ese momento de María Corina lo que decía por la boca era socialismo puro y duro. Después fue, no sé qué, que agarró el libro, no sé qué pasó con ella,
y empezó a hablar de ideas un poco más liberales clásicas. Bueno, esa historia yo la conozco. Estaba el Cedice, ¿te acuerdas? Que no sé qué habrá sido el Cedice, lo deben haber clausurado, lo deben estar todos presos, no sé. Que era una ONG liberal de estas líneas, Naumann, medio socialdemócrata casi, te diría. Pero bueno, yo recuerdo en el pasillo del Sheraton de Buenos Aires, en el año 2002, en el mes de abril, Sociedad Montpelerán, estábamos Carlos Alberto Montaner, vinculado a la CIA, por cierto, sentado en el palier, me acuerdo, en un sillón, María Corina del otro, y yo que tenía 16 años y era el participante más joven, conversando con ambos, después de que me había peleado con Vargas Llosa, porque Vargas Llosa se había enojado porque le hice unas preguntas para el diario Libertad Digital donde yo trabajaba, que era, por cierto, español. El jefe de opinión era Juan Ramón Rayo en esa época. Y le pregunto por este tema del golpe del 2002 y Montaner me dice, mira, mira chico, me dice, estuvo a punto de irse a La Habana. Le iban a dar 7 millones de dólares y lo iban a mandar a La Habana. Y el tipo empezó a hablar, esta era la versión de Montaner, referido a Chávez, empezó con su lengua hábil y serpentina y le hizo la cabeza a 2 de los 3 generales que lo tenían custodiado, los convenció, psicológicamente los enredó, lo pusieron en contra del tercero y eso fue lo que determinó que lo suelten, lo devuelvan al poder. Y él creo que los encarcela a todos inmediatamente, obviamente. Es increíble, ¿no? La historia esa del golpe del 2012. Pero también pasó que la gente salió, fue evidente, o sea, la gente salió a respaldar a su comandante. O sea, ahora te digo, tú la escuchabas a María Corina en aquella época, que ya era una diputada, entre comillas, liberal y que hablaba de Hayek y demás, y ella parecía que estaba a favor de la desobediencia civil, de la revolución, y luego me acuerdo, me dio tanto asco, cuando muere Chávez, que fue exactamente 2 años después de ese encuentro que tuve con ellos, María Corina le vota la ley del desarme civil a Maduro para quitarle las armas a la gente, dejándola más indefensa que nunca. Y para mí ese es el verdadero comienzo de la dictadura dura. O sea, se pasa de la dicta blanda a la dictadura de verdad. Cuando ya la gente pierde la capacidad. Yo digo, es porque como política ruin que es, no se me ocurre otra razón. Con la gente desarmada sabe que están más desesperados, más necesitados de representación política. Y esa representación política que a las luces vemos hoy, que nunca me imaginé que ella iba a llegar a disputar la presidencia, que no sirvió de nada. O sea, le habrá servido a ella, pero a la gente no. Entonces, ¿cómo explicas eso? ¿Por qué la oposición le votó la ley del desarme a Maduro para quitarle sus armas, su última posibilidad de resistencia al pueblo llano? Porque al final son lo mismo. Esa es la aplicación más tranquila. Al final son lo mismo. Es como te dije, que es un político. Un político es una persona capaz, un parásito capaz de vender a su madre por poder o por oportunidades o por votos. Que hizo la oposición en general. Cuando vieron que lo que popular en Venezuela, porque fue popular en verdad, era el socialismo, era la justicia social, todos hablaban de justicia social, todos hablaban de socialismo, todos ofrecían casas, bonos. Yo no voy a quitar las misiones, que me acuerdo mucho de Capriles Herrador, que yo no voy a quitar las misiones porque al pueblo hay que ayudarlo y tal, siempre con la ayuda con plata ajena, como parásito, obviamente. Y esto es, y muchas de las leyes que Chávez impuso, muchas fueron votadas también por la oposición. Porque, y aparte, muchos de la oposición, como se sabe, y es evidente, tenían negocios con los chavistas y conexiones. Esto es tan claro como que en privado eran muy buenos amigos, se saludaban, se abrazaban, eran muy simpáticos entre ellos y de cara a la galería eran los peores enemigos, el dividir y vencerá, la polarización, el espectáculo político, esto que funciona muy bien. Al final Chávez no pudo ser Chávez sin su enemigo, fue una obra de teatro donde cada actor hizo su papel bien estructurado, cayeron en su trampa, otras veces fueron más alevosías, se veía que eran más montajes, más todo lo que, pero bueno, esto es. Y eso es lo que explica. O sea, transar, vender, negociar, llegar a acuerdos. De hecho, esta gente ¿cuántas veces no se ha reunido en México para unos supuestos diálogos de paz? O sea, ¿para qué? Este tipo demostró que no tiene escrúpulos, que es capaz de matar a quien sea, después de todo lo que ha hecho, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que ha dicho.
después de los hechos. ¿Cómo tú confías en un diálogo de paz? Eso es negocio. Yo te pago, tú te sientas y así legitimamos aquí el régimen, la política. Eso es todo. Definitivamente. Bueno, y además la sucesión de opositores que hemos visto, Capriles, Radowski, Guaidó, Socialista, Leopoldo todos López, socialistas. todos Socialistas, ellos, Leopoldo ¿no? López, Y al todos final socialistas. todos salvaron el cuello y ninguno terminó muerto como los venezolanos. Ninguno, todos bien. Por lo menos Leopoldo López bien en España, viviendo mejor que cualquier venezolano. Capriles Radowski Guaidó en todavía Estados viviendo, Unidos. imagínate. ¿Y Capriles? Capriles en Venezuela, Capriles siempre es rico de cuna. O sea, él no sé qué vive, porque ahorita como no tiene, está inhabilitado, no sé, me imagino que vivirá de donaciones, qué sé yo. Porque de verdad que no sé. Pero mal no vive tampoco. No. Y la gente... Aparte se dice que tiene vicio, tú lo ves muy flaquito, se dice que tiene vicio, bueno, esos vicios son caros. Vale, la prohibición, el Estado, el negocio, las drogas, ¿Y qué, eso es vive caro. en paz? ¿Capriles vive en paz ahí en Venezuela? Es que ser oposición es un negocio. Ser ¿Qué oposición es un cosa? negocio. Pero qué cosa Rentable. increíble, ¿eh? O Es sea, lo que digo a las personas. O sea, no importa la crisis. En Venezuela ha habido muchas crisis, pero la crisis pasada fue la peor. No importa la crisis, no importa si la gente come la basura, no importa si la gente tiene para comer, no importa si la gente tiene para trabajar, no importa si el salario mínimo es una miseria. Ellos, los políticos de todas las clases y las especies, siempre están bien. Siempre, por alguna razón, siempre están bien. El único mal es el esclavo voluntario sin amor propio que ama la política y como pasa ahorita en Venezuela todavía, que no pueden ver un político porque salen toditos, ay, político. Pues que yo no los culpo porque así está hecho el mundo, hasta lo puedo comprender, pero de verdad que me da cringe cada vez que veo ese tipo de escena. Pues. Lamentablemente lo tengo que decir con todo respeto. es que así se llegó a esta instancia, porque nadie se atrevió a defenderse por mano propia cuando todavía podían hacerlo y confiaban en gente como Guaidó, Capriles, María Corina. María Corina de repente seguro que tiene más, permíteme la vulgaridad, tiene más ovarios de los huevos que tiene Guaidó. No, lo tiene. Y mucho más Clarísimamente. inteligente, Es mucho más inteligente. Pero de todas formas, claramente también ha sido cómplice de esta farsa. En su búsqueda, como todo político, como explica la teoría de elección pública del Nobel Buchanan, de la escuela de la Public Choice liberal, busca su propio beneficio. Buscando su propio beneficio, contribuyó completamente a que desarmen a los venezolanos y los dejen indefensos y que esto se perpetúe de la forma en la que se perpetuó. Porque la única razón por la cual están como están es porque le han sacado las armas a los venezolanos de bien y las tienen las milicias chavistas, obviamente el ejército y la policía y los delincuentes del cártel de los soles que controlan generales. Y también cabe destacar que los venezolanos, lamentablemente, como todos los ciudadanos del mundo, como dijo muy bien el compañero no me acuerdo, Ramírez, un periodista español, la misma gente entrega las armas, la misma gente, o sea, con independencia que eso que tú dices es verdad, la misma gente entrega su libertad. O sea, la misma gente entrega las armas, la misma gente cree que está mejor en manos de la política, que el problema de las armas y de la delincuencia se arregla ellos desarmando los inocentes y dejando a los que no son, a los que quieren armas para defenderse legítimamente y no quieren agredir a los demás, totalmente desarmados frente a la gente que no le importa la ley. Y esta lógica la gente la tiene, la gente misma entrega las armas, de paso, que hay que decirlo. Qué terrible. Me gusta que haya subrayado que antes de es lo que ha construido el sistema. Me alegro que hayas subrayado que antes de estos 25 larguísimos años de tiranía, hubo 40 de socialdemocracia bipartidista. Yo 40 y antes, disculpa, porque Pérez Jiménez, el dictador Pérez Jiménez, también es socialdemócrata. Claro, es socialdemócrata. El que construyó el metro, que se recuerda por las grandes obras públicas que arruinaron el país. Ese que todavía hay mucha gente que lo idolatra, tipo Agustín Laje, que dice que hay que tener un dictador, porque a Agustín Laje le encantan los dictadores, hay que tener un dictador de derecha fuerte, que ponga orden. Eso es lo que necesitamos. Tiene tiempo que no lo dice, pero varias veces lo ha dicho. O sea, bueno, pero le encanta, la dictadura de Pinochet. Sí, le encanta Pinochet, la dictadura de Pinochet, o sea, justamente los tipos que precursaron
lo que ahora hacen Maduro y compañía, porque son los Otro primeros socialista más. Además, disculpa, Simón Bolívar, de Simón Bolívar hay socialismo en Venezuela. De Simón Bolívar, Simón Bolívar es otro socialismo más. El amante del megaestado, del superestado que quería, gigante, que y condenaba la riqueza y los valores occidentales de la época de oro, de entre comillas, de Estados Unidos e Inglaterra, cuando estaban esas ideologías ahí. O sea, Miranda y Bolívar eran todo lo contrario. Lo sé perfectamente, pero por supuesto, el padre de la libertad americana, el gran héroe de la libertad iberoamericana, es Francisco de Miranda, liberal de verdad, el tipo que luchó con Paine en la Revolución Americana, luchó con Paine en la francesa también, y a los dos los condenaron a muerte y se salvaron de milagro, y en su tercera vida, él se monta con 50 años y 200 hombres, si no me equivoco, y marcha directamente a buscar la libertad también en su país natal, ¿no? Profundamente libertario, partidario del libre comercio, antiimperialista en serio, que luchó contra todos los imperios disponibles, él peleó y Bolívar lo entrega. El cerdo de Bolívar lo traiciona y se lo sirve en bandeja a los españoles y Miranda muere en una celda y Bolívar se convierte en dictador, ¿no? Un auténtico déspota. Era lo que quería. Independizarse del... Bueno, que yo tengo la teoría que él no gana la guerra de independencia. La pierde España porque se arruina. Sí, claro, es que sí. Para mí. O sea, no es lógico. Toda esa historia que me cuentan no es lógica. Yo creo que España se arruinó tanto, porque de hecho los gobiernos centroamericanos, o sea, los países centroamericanos no fueron liberados, o sea, los entregan. O sea, la corona española dice, bueno, firme su libertad, pero eso sí, me pagan un impuesto, O sea, no hay gran independencia en los países centroamericanos, excepto México. Pero o sea, esa historia de los pocos con los muchos. El imperio español se arruinó y perdió solo. No gana Bolívar, perdió el imperio. Para mí, se había suicidado cuando estaban Carlos y el Felón, y fue Carlos y Fernando ahí, que los tenía Napoleón prácticamente como una jaula de zoológico, mirando cómo se peleaban y se tiraban comida entre ellos, literalmente, y le habían entregado el país. Y los liberales eran los que resistían, los liberales de Cádiz, que luego los matan con la restauración borbónica, todos de las formas más denigrantes, además, héroes. Bueno, es la historia, ¿no? San Martín, 3/4 partes de lo mismo. No vayan a creer que tengo encono contra Bolívar porque es Bolívar. San Martín era el mismo tipo humano, igual de mesiánico, igual de ladrón además, porque expropió joyas de las mendocinas para financiar su cruzada delirante a Chile. Nada lo conseguían sin el apoyo de los ingleses, y ahí el que realmente fue corajudo, el que realmente arriesgó el cuello, el que realmente fue un aventurero, un soñador, un tipo consecuente, y al que en última instancia le debemos la abolición de la esclavitud en las Américas, es a Francisco de Miranda. Qué poca justicia le hace la historia a don Francisco de Miranda. Y ahí venimos, y toda la historia de Venezuela está o sea, es signada por el estatismo, está signada por el estatismo. Es que yo lo cuento en el documental de Maduro, por favor, insisto a la audiencia, véanlo, háganse el tiempo. Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, al que Chávez le hace el golpe, había invitado personalmente a la Asunción y fueron, y en plan buenos amigos, a Fidel Castro y a Daniel Ortega. Eran socialistas de verdad, esto no es que es una fijación nuestra. Los políticos anteriores también eran socialistas, menos asesinos, quizás que sí. Bueno. Pero Carlos Andrés Pérez también fue salvaje. O sea, en la represión fue salvaje. Mató a muchos inocentes, de ahí sale Chávez. Y luego para hacer lo mismo, ¿no? Y sistematizarlo y multiplicarlo. Y además lograron todo un sistema de medios de comunicación que gana el relato, porque si algo tuvo el chavismo con Chávez, construyó una maquinaria de relato, donde se escuchaba lo que él decía. De hecho, todavía, no hace mucho, los venezolanos son víctimas de ese sistema, porque cuando estaban hablando de cosas que pasaban en Venezuela, salieron, por ejemplo, te doy un ejemplo, la cuestión esta del Esequibo, ¿no? Que el Esequibo es de Venezuela, y la gente se puso con el Esequibo. Sí. Entre ellos, muchos influencers cayeron en la trampa del gobierno. O sea, se habló de lo que el gobierno quiso. Mientras tanto, por la espalda, estaban inhabilitando a este, inhabilitando al otro, metiendo preso a este, metiendo preso al otro, torturando aquí, torturando allá, y la gente hablando del Esequibo. Pero tú te das cuenta cuando esa gente tiene, gracias a Dios sí existe, yo no soy creyente, pero gracias a Dios sí existe, que esa gente por lo menos tiene su estado ellos y no son parte de Venezuela, porque imagínate tú, esa pobre gente parte de la República Bolivariana fascista de Venezuela. Sí, no se lo deseas ni a tu peor enemigo. No. Ojalá, o sea, que el Esequibo sea
lo más libre posible y lejos de Venezuela. La enfermedad nacionalista es la misma enfermedad que lleva a muchos, incluso, que realmente esto me ha llevado a tener discusiones casi que irme a los puños, que lleva a muchos a decir, ay, los venezolanos que vuelvan a su país me da ganas de colgar, cada vez que escucho a alguien me da ganas de colgarlo cuando dicen esas porquerías, pero también ese cáncer nacionalista habita en la mente de muchos venezolanos, que fíjate que hay hasta opositores decían, opositores exiliados, gente que huyó de la dictadura de Maduro y decía, no, pero Maduro tiene razón, el Esequibo es de Venezuela y tenemos derecho a tomar el Esequibo por la fuerza, como Argentina Malvinas. Bueno, Argentina no tiene derecho de nada, Argentina no existe y Venezuela tampoco, existen los individuos. Los dueños de Malvinas son los habitantes de la isla Malvinas, que no quieren ser argentinos. Igual siento mucho. Y los dueños del Esequibo son los habitantes del Esequibo que no quieren estar en Venezuela. Y si ellos no quieren estar en Guyana, también tienen derecho a separarse. Pero Venezuela claramente no quieren estar con Venezuela. Entonces, destacar, disculpa, que María Corina también fue parte. María Corina también fue parte. María Corina decía, el Esequibo de Venezuela. Otra cómplice más, que es lo que tú explicabas. Pero es que es la misma ficción, es la ficción estatista, es la ficción colectivista de que los países tienen derechos, no, las personas tienen derechos, los países no tienen ninguno. Cuando hablas de los derechos de los países, chocas con el derecho de las personas. La propiedad privada es un derecho, la propiedad pública no. La propiedad pública puede ser la propiedad privada compartida de mucha gente de una comunidad, por ejemplo, pero ¿de dónde vas a salir? Que en 1800 había un español en las Malvinas, entonces por herencia esto va a ser argentino. No, de ninguna manera. O sea, los propietarios son los propietarios, punto. O sea, ¿qué vamos a ver? Con ese criterio viene España a reclamar este territorio y los árabes a reclamar España y los italianos a reclamar todo porque eran el Imperio Romano. Es totalmente absurdo, patético. Lo mismo que el indigenismo. Lo mismo. Bueno, entonces, sé si les haga falta a los árabes reclamar España. Ya casi que se adueñan ya. Pero fíjate que si tienes una causa donde puedas unir a María Corina y a Maduro, claramente es una causa ilegítima. O sea, claramente es una causa mafiosa. Mira cómo el tipo... Como todo esclavista coincide. Con eso. Distrajo a la gente con eso. El bruto puede distraer masas todavía, tiene capacidad para distraer masas con la enfermedad nacionalista. Pero bueno, como tú dices, hubo socialismo en Venezuela y del socialismo democrático se saltó al comunismo. Y ese socialismo democrático, además, ellos se veían como la Suiza del Caribe. Nunca nos va a pasar. Mientras tenían dictaduras los otros, Venezuela tenía democracia. Qué linda la democracia, qué bella la democracia. Bueno, a través de la democracia llegó Chávez ganando justamente para imponer el comunismo. Entonces, la democracia es una porquería. No hay ninguna razón para respetar la democracia. Pongamos que funciona, no funciona. Miren, fíjense cómo no funciona. A la larga, fíjense, estos tipos llegaron por las urnas, clausuraron las urnas. Y esta es la moraleja. Esto pasa por confiar en las urnas. Pero pongamos que funcionase. Si 8 tipos votan expropiar a uno, o 20 expropiar a uno, 6 millones expropiar a uno, no tienen ningún derecho a hacerlo. Son una turba de delincuentes, no importa que voten. Justamente porque no hay derechos colectivos. Pues nadie tiene derechos sobre mi propiedad. Argentina no tiene derechos sobre mi propiedad. Venezuela no tiene derechos sobre tu propiedad. No existe tal abstracción. Tú, Freiti, eres el dueño de tu propiedad. Yo, Nicolás, soy el dueño de mi propiedad. Y Chávez comienza a expropiar, investido por las urnas, y nadie se queja. Entonces, si alguien te está robando lo que es tuyo, por la fuerza, está cometiendo un crimen atroz y claramente tiene una actitud dictatorial, entonces no importa un carajo las reglas del juego de la democracia. Quienes se han comido esta ilusión han terminado cautivos, rehenes de su propia ignorancia, que no los culpo tampoco, pero de su propia ignorancia al fin y al cabo. Es lo que han pagado justos por pecadores. Bueno, de hecho yo defino la democracia como la legitimación de la esclavitud política. Eso es lo que hace, eso para mí es la democracia, la legitimación de la esclavitud política, de la esclavitud voluntaria. O sea, los políticos nos cambiaron la esclavitud antigua, privada, entre comillas, porque la legitima el Estado a través de leyes. O sea, no fue hasta que el capitalismo explota como sistema y la productividad explota que la esclavitud se va, porque ya no era rentable obligar a hombres a trabajar, y ellos cambian la esclavitud antigua por la esclavitud política, que la legitima esto llamado democracia, donde votas por el amo, por el látigo más chico, por el látigo que te pegue menos, por el que te estorbe menos, por el que decida sobre ti tu propiedad y tu libertad menos. Y bueno, y esto es sostenido por la creencia de ciertos esclavos voluntarios
sin amor propio, porque es una falta, lo que tiene el esclavo voluntario, lamentablemente, sin que nadie se ofenda, es una falta de amor propio, porque defiende más las cadenas que lo oprimen, como decía Voltaire, que su propia libertad, vida y propiedad, su propia familia. O sea, creen que los políticos pueden decidir sobre su bolsillo, sobre ellos, sobre sus hijos, sobre su familia, y defienden esto a capa y espada. Tú les discutes esto y tú eres loco, tú estás loco. Solamente porque yo sí tengo amor propio y yo sí defiendo mi propiedad, defiendo la legitimidad de mía como individuo y como persona y mi libertad. Por eso yo soy loco. En España, cuando hablo con españoles, en Venezuela, cuando hablo con venezolanos, y en todas las nacionalidades, yo soy un loco. Pero bueno, es evidente y cierto que la democracia es la legitimación de la esclavitud política, la esclavitud voluntaria, la esclavitud de estos borregos fanáticos del Estado, que quieren un Estado fuerte, que creen que todo es a través del Estado, que el Estado es la única organización institucional que puede organizar, o sea, todas estas creencias que, bueno, que son inculcadas y enseñadas del entrenamiento estatal, privado y público. Que Freire, Venezuela expresa lo que anida en el Estado argentino comandado por Milei, en el Estado estadounidense comandado por Biden, en el Estado español comandado por Sánchez, en el Estado también comandado por, no sé, Orbán, en el Estado comandado por quien fuere, el que les guste, cualquiera. O sea, todos los estados hacen lo que hace Venezuela en menor escala. O sea, en Venezuela está desembosado. Es como que eso es lo que hace el comunismo. El comunismo lleva al Estado a su último límite, a su límite más violento y más brutal. No solo el comunismo, también las dictaduras militares que defienden algunos caídos del catre como la de Pinochet, la de Videla, etc. O sea, estas instancias totalitarias muestran al Estado tal cual es, y en las otras el Estado ejerce cotidianamente la expropiación. Pasa que Chávez vive y decía, expropiese, en la cara de la gente con total obscenidad. Me gustó esa casita porque Bolívar se lavó los pies en ella en 1794. Expropiese. Pero cuando te están robando con impuestos, y cada vez más, en España hay gente a la que los distintos impuestos le arrancan el 60% de lo que produce, recibió el apoyo de un grupo de seguidores de Chávez, están expropiando también, alrededor del y tú lo estás consintiendo. Y lo que hay que, el deber moral del individuo es desobedecer la ley injusta. Y es pacíficamente, y si no, armado, porque no queda otra, porque es de defensa legítima, estos lugares para tienes que enfrentarte al tipo que te asalta. Mientras puedas pacíficamente, lo más recomendable, así no corres riesgos. Pero en Venezuela ya no queda otra opción que enfrentarse por la fuerza. Y todo esto ha sido paliativo y de alguna manera legitima a Maduro. Por algo llamó a las elecciones, porque él se siente más legitimado, aunque sea de cara a su 30% de locos que todavía lo apoya. Y María Corina ha sido cómplice. Fíjate de qué sirvió. Ahora cada vez más muertos en las calles, creo que van 18. Pero María Corina es la líder legítima, ¿no? La líder legítima y la opinión internacional y todo su ego satisfecho. Y mañana, si ella gobierna, también robará a través de impuestos. Será un poquito más prudente, me imagino, que la dictadura chavista, o no. En teoría, supuestamente. No. Porque está rodeada de socialistas, igual. Y de ex-chavistas, llena de ex-chavistas, además. Es una cosa lamentable, ¿no? O sea, justamente todo esto nos da la razón a los anarquistas. La democracia no funciona, y no funciona en ningún lugar para conquistar libertad. Y además lo que tú planteas... Cada vez hay menos libertad. En todos los lados del mundo. En todos los lados del mundo. El capitalismo de libre mercado, que es enemigo de cualquier gobierno. O sea, el gobierno de Estados Unidos no es capitalista, el gobierno de Estados Unidos también es socialista. Las corporaciones norteamericanas gigantescas viven de explotar y destruir empresas que podrían hacerles competencia y todo tipo de privilegios y negocios de guerra y de conquista. Asesinos por parte del gobierno también forman parte de una lógica colectivista, de una vanguardia que impone su voluntad sobre la voluntad de las personas comunes, de los individuos, que confisca violentamente su propiedad, que restringe al mercado y lo interviene y lo dirige. Entonces también son socialistas. Pero el capitalismo de libre mercado, o sea, todos los que trabajamos de manera lícita, ofreciendo un producto al prójimo que voluntariamente adquiere, o sea, todas las personas del sector privado, las personas decentes, que somos la mayoría de la humanidad, estamos en el polo opuesto al de la esclavitud. El capitalismo es la antítesis de la esclavitud. Es más,
incluso donde tú ves más dosis de capitalismo, aunque no sea un capitalismo de libre mercado perfecto, es donde verás menos esclavitud. Y esto lo demuestra, por ejemplo, Montesquieu, que fue un gran historiador de la esclavitud. Es más, en su época, Montesquieu observa cómo la misma mina en una frontera entre Hungría y no recuerdo qué otro país, tenía una beta que era trabajada por esclavos del Imperio Otomano y otra que era trabajada por hombres libres. La misma mina, o sea, con los mismos minerales, y producían 3 veces más los hombres libres. Solón, que es el legislador griego más antiguo, esto lo cuenta Escotado de los enemigos del comercio, en el siglo V, VI antes de Cristo, advierte que la esclavitud no solamente es un problema ético, sino que merma la productividad y la riqueza de la sociedad, porque el esclavo trabaja lo mínimo posible, porque no está trabajando para él, porque carece del incentivo de la libertad, que además es la dignidad elemental del ser humano, ¿no? Estamos configurados para ser libres, nacimos para ser libres, nuestra naturaleza es ser libres. O sea, hacer que algo funcione en contra de su naturaleza lleva a donde lleva. Y el socialismo es eso, es confiscar la mayor cantidad posible de autonomía y de interés individual, subordinar al hombre al colectivo, a la fantochada colectivista, y por eso es que Venezuela se empobreció como se empobreció, y hasta teniendo petróleo y teniendo las reservas más grandes del mundo, por lo menos las reservas terrestres más grandes del mundo, ahora exporta menos que Colombia, que está arruinada por el ecologismo de Petro y tiene 20 veces menos reservas o más incluso, o sea, menos incluso, y la Argentina, o sea, que son productores medios bajos de petróleo, y Venezuela, que tiene la reserva más grande del planeta, quedó aniquilada, porque ese es el resultado de que no haya competencia, de que no haya innovación, de que no haya libertad. O sea, por eso se empobrecen como se empobrecen los países socialistas, pues son países esclavistas. Más socialista es un país, más esclavista es. No comprender esto es no comprender la esencia del fenómeno. Bueno, Totalmente. cuéntanos, Freite, un poco más. ¿Qué crees que pasará en los próximos días en Venezuela y qué crees que es lo que debería hacer la gente, bueno, para afrontar esta tiranía? Bueno, aquí es delicado. Aquí hay dos cuestiones. Ahí, mira, lo que pasa con María Corina, desde el punto de vista, se parece mucho a lo de Guaidó. En el sentido de que, bueno, otra vez la gente se esperanza. María Corina, sin duda, quería lograr este contexto. O sea, ella, aparte que sí quería ganar la elección, o por lo menos hacerlo contundentemente para tener este contexto, quería lograr un contexto donde este gobierno, por así llamarlo, esta cuerda de tirano, le quede más difícil justificar su estadía en el poder, algo que logra eficientemente, con un as bajo la manga, que es la cuestión de las actas, porque si bien se sabía que iba a cantar fraude, porque era, o sea, yo decía cuando me preguntaban, ¿tú crees que esto cabe? No. Primero, votando no se sale en una dictadura. Segundo, esta gente tiene más que perder que de ganar. Esta gente no va a entregar primeros muertos, porque esto es un negocio donde ellos viven como reyes a través de a expensas de la pobreza, de la miseria de millones de venezolanos. Consideremos que eran de por sí una pandilla de incompetentes que no habría podido tener absolutamente nada en el sector privado porque el que no es analfabeto es ladrón de cuna. O sea, no pueden encontrar un contexto más propicio para desarrollarse que el de una tiranía donde ellos son los tiranos, ¿no? Sin escrúpulos. Aparte, gente sin escrúpulos, gente que, por ejemplo, para dar un ejemplo para que se entienda, la gente lo visualice, en un país donde ellos destruyeron la producción nacional, destruyeron el capital, destruyeron la economía, donde casi todo se importa y muy poco lo que se produce, gracias a que ellos años destruyeron a impuestos, regulaciones e inflación, el aparato productivo que ya estaba mal de Venezuela, que esa es otra mentira que te venden, que Venezuela era rica, no fue rica nunca fue millonaria, nunca se desarrolló. Venezuela siempre fue un país pobre, con crisis recurrente porque dependía del petróleo. Solo que, comparado con la época de Chávez, le fue mejor antes, pero no quiere decir que estaba bien, porque había muchos pobres y mucha miseria igual. Con la cuestión, esta que te digo, el problema que yo veo es que si bien hay un contexto favorable que puede llevarnos a pensar que la tiranía pueda caer si las personas se mantienen en la calle, es dudoso decir qué va a pasar porque esta gente no tiene escrúpulos, esta gente es capaz, a lo que iba, de ponerle impuestos aduaneros a productos que entran al país cuando no se producen, poniéndolo más caro. O sea, porque no les, o sea, de ponerle
impuestos al dólar, por ejemplo, sabiendo que gracias al dólar, que es una moneda que siempre lo digo y lo reitero, una estafa, como todas las monedas fiat, gracias al dólar que Venezuela económicamente arranca, no se arregla, arranca. Y lo que era anormal, que era que gente pudiera comerciar, disculpa, y negocios pudieran abrir, se fue normal. Que si vamos a los datos, nunca volvió ni siquiera a ser el 1% de lo que fue Venezuela, que tampoco que estaba bien, reitero. Entonces habrá que ver qué pasa con esto de las actas, cómo apoya los cómplices, porque si uno de los cómplices que yo siempre digo son la comunidad internacional que legitima a Maduro por X o por Y, cómo presionan, pero es difícil porque estamos hablando de gente sin escrúpulos, gente que son capaces de torturar, de matar, entonces ahí se ve el fuelle, porque la clave está, desde mi punto de vista, es en los militares. Si los militares o un porcentaje dobla el fusil viendo a la gente en la calle constantemente, todos, o la gran mayoría en la calle, luchando por lo que ellos quieren, que es la libertad, y luchando por que se vaya esta gente y perdura en el tiempo, quizás haya una posibilidad. Así lo veo yo. Es la única manera. Pero habrá que ver porque está difícil, porque esta gente, como les digo, son gente sin escrúpulos. Son gente que son capaces de hacer cualquier barbaridad, con tal de mantenerse en el poder, de matar a quien sea. Entonces, o sea, yo no te puedo decir que se podría. Veo posibilidades si esto se mantiene y si los militares doblan el fusil, que también lo veo difícil porque ¿qué no ha pasado? ¿Y qué no han hecho estos bárbaros, estos parásitos, para que los militares, por más fanáticos que sean del régimen, no salgan como que ya se acabó? Pero no es que ni siquiera. Entonces es incierto que la policía, que los militares, que siempre le digo a la gente, son los custodios, no de la gente, sino del Estado, y para eso están, para proteger al Estado, y Venezuela es la demostración de que eso es así. O sea, se unan a la gente. Porque ahí está la clave. Sin militares no hay golpe de Estado. Muy elocuente, Freiti. Sí, no, definitivamente. Si es que les ha quedado a ellos monopolizar las armas. Qué situación Totalmente trágica, la verdad. Bueno, y como nota de color, porque al final yo creo que a la larga lo único que cura este tipo de situaciones es la educación. Tú eras chavista. Cuenta esa historia. Tú eras Siempre chavista digo, y te curaste. Y vaya que terminaste totalmente curado. Siempre lo digo porque mira, lamentablemente para mí yo era chavista, pero de los chavistas de esos que eran intensos, de que luchaba por la redistribución de la riqueza y por la lucha de clase y la cuestión. Y tengo muchas pruebas, entonces yo decía, yo tengo, mi contenido le va bien, pero todavía no soy mega viral. Lo que me haga mega viral, alguien me lo va a sacar. Entonces yo siempre lo digo adelante. Yo era chavista. Lo que también digo es que, mira, yo era chavista y estaba enfermo de ignorancia, pero enfermo, era demasiado fanático. ¿Y qué me hizo clic? Bueno, la situación de Venezuela me hizo clic porque yo apoyaba esas ideas, aunque siempre con las dudas y eso, porque siempre fui una persona, creo que pensante dentro de mi estupidez, y allá lo que siempre digo a la gente, el zurdo es fanático, pero algo escuchas, porque hay cosas que me decían a mí que me quedaban retomando en la cabeza. Y yo decía, pero yo por orgullo, o por yo tengo tanto tiempo apoyando estas ideas, no puedo y ahora decir que no, como que siempre me resistía. Pero bueno, poco a poco fui viendo las consecuencias lamentables de lo que es el socialismo y el estatismo, y algo en mí me dijo, bueno, yo no sé, ¿y esto qué es? Porque era cuando explota la crisis, eran gente masivamente comiendo de la basura, familias enteras. Era horrible. Yo siempre viví de mi trabajo, nunca viví el Estado, nunca fui, aunque sí estuve en mi trabajito, uno que otro, pero nunca. Siempre fui comerciante, pues. Y siendo comerciante es increíble que me hacía tan estúpido para apoyar algo que me perjudicaba. Pero bueno, así es la ignorancia. Y esto hizo clic en mí y dije, bueno, yo tengo que conseguir explicaciones de por qué esto pasó, porque además, esto es horrible. Yo me imagino que tú, a ver, tienes 33 años. ¿Qué edad tenías en el 98? 7, 8, 99. Sí, estaba muy chiquito.
A ti seguramente te inyectaron adoctrinamiento estatal chavista en la escuela, pero hasta en la sopa, me imagino. Que desde siempre, el Estado te cuida, el Estado esto, el Estado para allá, la política es tal, historia de Venezuela, es historia de la política, que este fue Carlos Pérez, este fue Rafael Caldera, este fue, o sea, siempre, ese adoctrinamiento siempre está. Ahí es parte de, no me quiero justificar, pero es la realidad. Y bueno, así fue, hasta que se buscó información, bueno, aparecieron $500 de la nada, dije, bueno, este es el momento, yo nunca empecé a salir de mi país, porque yo no tenía esa ambición. Yo tengo familia, tenía 2 hijos, y aunque estaba mejor que muchos, tampoco estaba bien. También nos estaba costando a mí y a mi esposa darle comida a los niños, y estaba la situación muy difícil. Yo dije, bueno, este es el momento. Con $500 salí por tierra 10 días hacia Chile. Y ahí empezó mi búsqueda de información, de tal, y por qué pasó esto. Empecé con Agustín Laje, obviamente. Por cuestión de feminismo, el problema, Después vi a Milei y dije, este está loco. Después, poco a poco, después viene con Nicolás Morá, dije, no, si Milei está loco, este está más loco todavía. Y así poco a poco, me hice directo a la lectura, empecé a leer, empecé a ver, me hice liberal clásico, viví mis etapas, me hice liberal clásico, que el Estado chico, que la democracia, que la división de poder y todo esto, y sí, una canción. Después me hice minarquista cuando me repudié el Estado, cuando entendí cómo funciona el sistema fiat y todo el sistema fraudulento de monetario. Por alguna razón me dio tanto asco que ahí dije, no, yo no puedo, ya no puedo apoyar el Estado. Y poco a poco, papá, y ahí fue que me asumí como anarquista. Fue un proceso difícil, porque es que imagínate de dónde vengo. Pero lo que hizo click me, que dije yo, bueno, esto que me abrió la mente, y porque ya tenía mucho, ya era anarquista, pero cuando yo ingresé a la Academia Libertaria, que empecé a ver las clases, ahí fue que como que me destapó tantas cosas y desperté esa visión intelectual, esa curiosidad intelectual, y ahí empecé a leer más en serio, de todo, no nada más leer lo que me gustaba. Dejé un poquito también, todo era Mises, todo era Hayek, y empecé a abrir un poquito más el panorama, y bueno, y empecé, y poco a poco llegamos hasta aquí, donde yo soy súper anarquista. Pero yo digo esto para que la gente, no para que me putee, porque sí se puede, las ideas son poderosas. Te lo digo yo, si la persona más ignorante y más fanática era yo, y aquí estoy. Pasé de ser ultra mega estatista a antiestadios de política. Sí se puede. Lo que pasa es que, bueno, los anarquistas tenemos que ser anarquistas. Tenemos que decir las cosas que tenemos que decir. Porque lo que falla mucho en el mensaje es que muchos anarquistas bajan la intensidad, por así decir, del mensaje, tratando de llegar a más gente. O sea, no, ya liberales clásicos existen. Ya existen los políticos supuestamente el pseudo libertario. Ya existen los minarquistas, los mejores amigos del Estado. Los anarquistas tenemos que decir lo que tenemos que decir. Por más que nos insulten o nos digan locos, la gente escucha. Y gente como yo, que dijo que Nicolás Mora estaba loco, después, imagínate, gracias a este loco, mira cómo pienso hoy, por ejemplo. O sea, sí se puede. Lo que hay que decir las cosas con legitimidad, sentido, con más claridad, sin pena, usar la lógica, el sentido común, y que es lo mejor que tenemos en nuestras ideas, que son muy de sentido común, que son muy racionales y muy fácil de defender, muy fácil de defender, porque es lógico, es ético, es moral, y eso le da una fuerza increíble. Y esa es la rabia de los estatistas, por eso que al final del día nos insultan. Es lo que cae, no, tú estás loco, tú no sabes lo que hablas, y no tienes argumentos, porque desde el punto de vista económico es indefendible el Estado, desde el punto de vista moral es indefendible el Estado, desde el punto de vista ético es indefendible el Estado, y no tienen manera. Entonces, bueno, sembrar y que la semilla emerja, y que, bueno, algún día dejen de ser esclavos voluntarios, tengan amor propio y defiendan su libertad. No la libertad de ser esclavos y de tener amo. Que eso es lo que se defiende ahora masivamente, lamentablemente, y desde el más izquierdoso hasta el más mileísta del contrato social que firmaron los argentinos y toda esta farsa que cayó el buen Milei, que es otro estatista más, o Bukele, que controla los precios, que también Milei lo hizo, por cierto. Así que, bueno, ese es mi mensaje siempre. Por eso que siempre digo, fui chavista, porque hay gente que dice, no, que los otros no cambian. Está difícil, pero no es imposible.
Muchas gracias por tu testimonio, Freiti. Me alegro poder haber contribuido en algo a tu formación, pero el mérito fundamentalmente es tuyo, como el de cada persona que elige educarse. Aprovecho para recomendarles a quien quiera las clases de la Academia Libertaria. Hoy las tengo en patreon.com/Nicolás Moraz, tras los que fue un verdadero esfuerzo de educación pública, filantrópica, con un mecenas. Tuvimos más de 2.000 alumnos que accedieron gratuitamente a estas clases. Hoy están en patreon.com/Nicolás Moraz. De paso, ayudan a solventar nuestro trabajo periodístico y de divulgación en este canal, pero aspiro, como te comenté, a irlas publicando también en el canal con el paso del tiempo. Y los invito desde ya a suscribirse a Anarquista de Libre Mercado, el canal de Freiti. Y en Twitter, ¿cómo te encuentran? @FreitiT. Y cuando busquen mi Twitter, van a ver, mira, tiro el Twitter. Y van a ver que no miento. Perfecto. @FreitiT. Bueno. Ahí está. P. Sí. @FreitiT. Perfecto. @FreitiT, exactamente. Estará todo aquí en la descripción. Sigan a Freiti, un buen amigo, y que no sea la última vez. Ya seguramente te invitaremos de nuevo. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.